Y bueno, vamos a retomar nuestro tema. Esta es nuestra tercera sesión. Estamos hablando de cristianos contagiosos, lo importante que es para poder alcanzar a esta generación, para poder impactar nuestra sociedad, para poder transformar nuestra familia, para poder evangelizar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Tenemos que ser cristianos contagiosos, cristianos que atraigan. Y hemos visto, aunque le animo a que si está en Facebook, cuando pueda vaya al canal de YouTube y se adelante. Y hemos visto que un cristiano contagioso debe tener alto impacto. Eso lo vimos en la primera sesión. Alto impacto. Debe tener cercanía. Debe estar ahí en una estrecha cercanía. Debe relacionarse con otros. Y debe comunicar de manera clara el Evangelio. Hace 8 días vimos, hablando del alto impacto, vimos 3 características que debemos desarrollar. Solamente es un recorderis. Número 1, debemos ser auténticos. Dios no espera que seamos perfectos y tampoco la gente que nos rodea, pero sí que seamos auténticos, que no seamos actores, hipócritas, aparentar, no, que seamos auténticos. También, por favor, que seamos compasivos, que realmente mostremos el amor con las acciones y que seamos sacrificados. Hoy nos vamos a enfocar en la estrecha cercanía. Y el tema para los que toman apuntes hoy es el evangelismo relacional. El evangelismo relacional. Hoy vamos a ver por qué es tan importante asociarnos, relacionarnos con otras personas. Para desarrollar este tema, en esta noche me estará acompañando el pastor de nuestra sede en la Capilla Boyacá. Saludamos cordialmente a nuestra iglesia en la Capilla. Jorge Eliezer Castañeda, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi pastor. Dios lo bendiga a usted, a todo el ministerio y a todos los que están conectados. Gracias por este tiempo en el cual podemos participar y también enseñar la palabra de Dios. Y hablando acerca de asociarnos, de relacionarnos, hace algún tiempo había una propaganda en la radio y en la televisión muy común que hasta el día de hoy la escuchamos o mejor la recordamos. Y es esa propaganda que decía, tomémonos un tinto, seamos amigos. Y es que es una buena costumbre cada vez que nos encontramos con alguien que hace rato no vemos, o un amigo ahí en la cuadra, en el barrio, en el trabajo. Y esa frase se acuñó en nuestra cultura. Entonces uno nos lo encontramos y si queremos hablar con esa persona le decimos, tomémonos un tinto y hablemos. Relacionarse, acercarse. Pero antes de continuar, pastor, ¿cuál sería la pregunta que nos quiere lanzar a todos esta noche y que nuestros conectados en YouTube y en Facebook nos van a contestar? Claro que sí. Debido a que el tema que nos ocupa hoy es el evangelismo relacional. Queremos que abran el corazón, queremos que sean sinceros y queremos que nos digan realmente, si es el caso, que probablemente lo sea, ¿qué nos impide evangelizar? Si no es el caso suyo, si usted es una persona que por naturaleza donde quiera que va evangelizando, pues ni modo, no aplica. Pero es que he sabido de encuestas y de investigaciones serias
donde dicen que tristemente un gran porcentaje de los cristianos no comparte su fe, no evangeliza, no da testimonio. Así que abramos el corazón. ¿Qué nos impide evangelizar? Y cuando hablamos de evangelizar, pues realmente uno encuentra diferentes formas en las que comunidades cristianas, hermanos en la fe, pues quieren hacerlo. Algunos lo hacen de puerta a puerta, al estilo de los testigos de Jehová, que van puerta a puerta. A veces los testigos de Jehová son muy cansones. Recuerdo un lunes que yo estaba muy cansado después de un domingo de mucho trabajo y llegaron a timbrar y timbraban y timbraban y yo pregunté, ¿quiénes son? Y me dijeron pues que eran testigos de Jehová y yo les dije, ¿qué quieren? Y me dijeron, queremos platicar, queremos hablar. Y yo pregunté, ¿cuántos son? Y me dijeron 3. Y yo les dije, bueno, hablen entre ustedes, dialoguen ahí entre ustedes mejor. A veces me parece que ese evangelismo puerta a puerta, pues como que es complicado. Perifonear. Yo personalmente lo hice cuando empezamos nuestra iglesia hace más de 31 años. Pues yo agarraba un megáfono y perifoneaba, predicaba. A veces montábamos equipos de perifoneo sobre algunos carros de hermanos y invitábamos a la iglesia al gran culto, a la gran reunión o algo así. También predicar en los buses. Yo recuerdo que yo no tenía ningún temor y me ponía de pie y predicaba o distribuir literatura y ahí recuerdo a nuestra pionera que nos ayudó a plantar la iglesia, la hermana Isabel Ruiz, que ya está con el Señor, la mamá de Dorita, y ella buscaba siempre literatura para ir y repartir tratados, también los programas radiales, pues que a mí me parece que son métodos muy interesantes, muy válidos. Yo personalmente no diría que son malos, pero cuando yo le pregunto a personas que se convierten, y el domingo teníamos algunos bautizados, y yo le preguntaba a algunos de ellos, oye, ¿cómo te convertiste? Y me mostraban, mire, gracias a fulano, gracias a sutano. O sea, el mayor porcentaje de personas se ganan, se convierten a través de las relaciones. Por eso en nuestra iglesia, la Gran Comisión, el evangelismo que proponemos es el evangelismo relacional. El evangelismo de la cotidianidad, del día al día, porque creemos que ese es el más efectivo, el que tiene un mayor impacto. Y pues esa es la verdad que queremos que quede en su corazón. Para nosotros, el mejor evangelismo es el relacional, el que hacemos uno a uno. Es la forma como vamos a ganar a esos familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos que no son cristianos. Y yo quisiera preguntarle a Jorge Eliezer, ¿cuántos amigos no cristianos tiene hoy, Jorge? Pues imagínese, pastor, que le quiero contar una anécdota que me pasó hace algunos buenos años. Estaba en Bogotá y tuve una crisis y en esa crisis me propuse a pedir un favor, pero dije, no le voy a pedir el favor a ningún creyente, le voy a pedir ese favor a un amigo, a un inconverso. Y fíjese, pastor, que salí y caminé literalmente casi 2 horas y media mirando a dónde podía ir, a quién buscar, busqué en el teléfono y me pude dar cuenta, y fue un gran impacto para mí, que no tenía amigos inconversos. Me había aislado totalmente. Y claro, uno dice, ¿qué pasó? ¿Me quedé sin amigos?
Lo que pasa es que por buenas razones, pero mal aplicadas, se nos enseñó hace muchos años que debíamos apartarnos de las personas inconversas o mundanas o no creyentes. Y por eso en esta sección hoy vamos o veremos cómo ser efectivos en el evangelismo relacional. Y contestaremos esta pregunta: ¿qué exige el evangelismo relacional? Pastor, ¿qué exige el evangelismo relacional? Sí, señor, y antes de responder esa pregunta, estaba leyendo algunas respuestas de nuestros hermanos acerca de por qué no evangelizan. Sí, Y está algunos de ellos interesante. dicen por miedo, por cobardía, por miedo al rechazo, por pereza y por cosas así por el estilo. Indudablemente hay muchos factores que hacen que la gente no evangelice. Y definitivamente vamos a partir de esa verdad, y es que el evangelismo que funciona para nosotros tiene que ser relacional. ¿Y Así qué es. exige? Vamos a mostrar por lo menos tres elementos, tres exigencias. En primer lugar, el evangelismo relacional exige seguir el modelo de Jesús. Eso es clave. Porque ahí nos perdonarán algunos hermanos de otras comunidades, pero tenemos que decir que pues la iglesia nuestra adopta este modelo porque fue el modelo de Jesús, algo relacional. Uno mira los evangelios y encuentra que los evangelistas dicen que el Señor tenía compasión por las multitudes. Era un impacto de Jesús sobre estas multitudes a las cuales Él les tenía mucho amor, compasión, pero que realmente Jesús dedicó mayor cantidad de tiempo para relacionarse con sus discípulos. Fue con los discípulos con los que estuvo estrecha cercanía, y de manera particular, obviamente, lo hizo con personas que no eran seguidoras suyas. Ejemplo, la samaritana, una mujer con una situación social no muy clara. De hecho, Jesús ahí, pues, como que se arriesgó demasiado. Con Zaqueo, que era algo así como un capo, como un ladroncito que trabajaba para el Imperio Romano. Mateo, que también era de ese mismo grupo, y otros. De hecho, si vemos la Biblia, y quiero que la leamos, en Mateo capítulo 7, versículo 34, leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice en Lucas, perdón, 7:34, dice, cuando, a ver, estoy aquí como perdidito. Ayúdame, Ucielito, con el texto bíblico. A ver, aquí está, dice, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja, bebe, dice la Nueva Traducción Viviente, pero en la NBI, que es la versión que a mí más me gusta, es una como equivalencia, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Oiga lo que decían de Jesús. En el versículo 36 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, dice, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús
de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Oiga, Jesús tuvo una, llamémoslo así, mala fama, especialmente entre los religiosos. Los escribas, los fariseos llamaban a Jesús amigo de publicanos y de pecadores. Tremendo. Jesús lo hace, pero ¿qué pasó con Pablo, que es un discípulo muy posterior, que se convierte años después? ¿Cuál era el método, por así decirlo, de evangelizar de Pablo, Jorge? Pues fíjese que, como estamos viendo este punto de seguir el ejemplo de Jesús, entonces Pablo es un buen ejemplo de seguir el ejemplo de Jesús. Y Pablo en 1 Corintios 11:1 se atrevió a decir una frase que para mí siempre es retadora. Él dijo lo siguiente: sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago, Jesús lo hizo. Quiere decir que Pablo también, por decirlo de alguna manera, se codeó, se acercó y tuvo una estrecha cercanía con gente inconversa o pagana. Por eso es interesante leer 1 Corintios 9, del 19 al 22, donde nos da una indicación de cómo era el evangelismo de Pablo. Relacional. Dice el versículo 19: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, y aclara, aunque yo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Y otra vez, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Muy interesante. Pablo se relacionó con toda clase de personas. Tuvo una estrecha cercanía, pero su propósito, su fin, en estos versículos repitió como 4 veces, a fin de ganarlos para el Señor. Esa era toda su meta. Me voy a volver judío, me voy a relacionar con este pagano, me voy a volver como este religioso para relacionarme con el fin de ganarlos para el Señor. Entonces, al ver el ejemplo de Jesús y cómo Pablo siguió el ejemplo, creo que nosotros, hoy, la Gran Comisión, debemos también seguir ese ejemplo. Y esto nos llevaría entonces al segundo punto de esta bonita enseñanza. El evangelismo, segundo punto, exige saber, ojo con esta frase, saber relacionarnos con no cristianos. Y cuando hablamos de relacionarnos, estamos hablando de una relación intencional, no una relación de una amistad por compartir y nada más, no. Una relación intencional con ellos para darles testimonio. Tal vez tengamos que recordar un poquitico Mateo 5,
cuando Jesús nos dijo que éramos la sal. Pero para que la sal sea efectiva, debe tener contacto, y si no, no va a ser efectiva. La sal, para impactar, debe salir del salero. Algo así, pastor, no sé, no creo que me equivoque, pero es como si la iglesia fuera un gran salero y los creyentes somos la sal. Si permanecemos dentro del templo, vamos a terminar siendo un artículo de lujo que con el tiempo nos servirá. Hay algunos versículos que nos ayudarán a entender y a aclarar y aplicar de manera correcta este punto. Por eso, pastor, ayúdenos con este primer versículo que nos puede ayudar a aclarar y aplicar de manera correcta la palabra. Claro que sí, es un versículo citado nada menos que por el hermano en la carne del Señor Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago. En Santiago 4:4 leemos esto: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y cualquiera que lee este texto de manera desprevenida y rápida y fuera del contexto, pues va a decir, mire pastor, ahí lo que dice es todo lo contrario. Es que no debemos ser amigos del mundo. Tenemos que alejarnos y que aislarnos de ellos, porque el que se vuelve amigo del mundo, pues automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Y pues hay que entender que en la Biblia las palabras dependen de su contexto. Y esta expresión mundo, pues no significa las personas, sino tiene que ver con el sistema lleno de contaminación, de pecado, hoy en día de ideologías, de antivalores. No podemos tener amistad, no podemos abrazar eso, pero no está hablando de personas, porque de hecho Juan 3:16, que usted lo sabe de memoria, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de la humanidad. Entonces definitivamente es verdad. No debemos abrazar ni tener amistad con ideologías y con antivalores, pero las personas son muy importantes y a esas personas tenemos que amarlas y tenemos que relacionarnos con ellas. Indudablemente sí. Entonces, ojo con estar usando mal este texto, hermano o hermana que está ahí conectado es que yo me convertí y por eso ya a metros con los impíos, con mi familia impía, inconversa, pagana, mala, perversa. No, señores, nada. Este texto no nos está prohibiendo tener amistad con personas no cristianas. No, 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 no. Nunca lo interpretemos así. Pero Jorge, cuando miramos Juan 17, que es la oración que Jesús hace por sus discípulos y por derecho por nosotros, ¿qué podemos entender allí? Es muy interesante esa oración que Jesús hizo por ellos y por nosotros y por los que han de creer. Leámosla. Está en Juan 17, 15 al 18 dice, no te pido, ojo, que los quites del mundo. Mire la oración. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno o el diablo. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahora dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Esta oración que Jesús hizo
lo que nos está indicando es que de ninguna manera nos debemos de apartar de las personas que están en el mundo, porque dice, no te pido que los saques de este mundo, porque entonces, ¿quién cumpliría la misión? Si nos apartamos, si nos aislamos, si nos vamos a la altura de los montes, si nos metemos en conventos, si nos encerramos en seminarios, ¿quién cumpliría la gran comisión que fue dejada como un privilegio para nosotros? Voy a decir algo y suena un poco, pero es necesario decirlo. Somos necesarios, usted y yo, hermano, que está conectado, somos necesarios para la gran comisión. Pero también hay otro verso, o versículo, perdón, 1 Corintios 15:33. Dice Pablo, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, a la primera lectura uno dice, no debo tener amigos. Ahora, debemos enfatizar que al relacionarnos con amigos inconversos, nuestras conversaciones deben llevar la intención de influenciarlos a ellos, no que ellos nos influyan a nosotros. Es más, si en algún momento se siente que le están influyendo, pues es bueno dar un paso atrás. Pero esa amistad con ellos debe ser para persuadirlos a que reconozcan que son pecadores y necesitan a Jesús, confrontando todo argumento contrario. Pablo en el 2 Corintios 10, del 4 al 5, nos dice lo siguiente: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Una vez más, nuestra amistad con ellos no es para que ellos nos influyan, es para que usted termine influyendo con la palabra a ellos. ¿Hay Amén, otro versículo amén, que nos pueda porque aclarar eso? claro que sí, porque de hecho, como ya lo citabas en Mateo 5, Jesús dice, somos la luz y somos la sal, y no hay ninguna oscuridad que pueda apagar la luz. Una luz, por pequeñita que sea, no hay oscuridad que la apague. Esa luz tiene influencia y tiene poder. Y si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, y si somos sal, y si somos luz, tenemos el poder de transformar el entorno donde estamos. Entonces la idea no es que nos convirtamos a ellos, sino que nosotros los influenciemos de tal manera que los contagiemos, que les peguemos este virus por seguir a Cristo y que ellos digan, yo quiero ser como esa persona. Porque esa persona, vea, viene a jugar fútbol, pero no dice groserías. Vea, esa persona comparte conmigo un café, pero su diálogo, su conversación me ayuda, me edifica, me suma, me hace bien. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7, encontramos cosas como estas, y las voy a citar. Dice Pablo, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Lo que está diciendo Pablo aquí en este texto no es que no nos relacionemos con personas en este planeta, sino que no nos dejemos influenciar por ellas. Cosas en las cuales tenemos que ser radicales. No podemos permitir que nuestros hijos y familiares se casen con no creyentes. Eso es terrible. Menos hacer negocios o sociedades con personas que realmente no han nacido de nuevo, porque ellas van a terminar influenciando y contaminando.
en ese mismo texto, en el versículo 14 y 15, Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No podemos. Y la pregunta retórica es, ¿por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas, ninguna. Se repelen, no pueden convivir. ¿Y qué concordia? Cristo con Satanás o con Belial, tampoco. Entonces, ojo, esto que hace Jesús cuando está en la tierra, de modelarnos el evangelismo relacional y de él ser, como lo decían sus enemigos, amigo de publicanos y pecadores, es lo que tenemos que ser nosotros hoy como iglesia. Tenemos que ser amigos de pecadores, pero no pecadores. Tenemos que ser amigos de mundanos, pero no somos mundanos. Tenemos que ser amigos de personas que no aman y que no honran a Dios, pero no podemos terminar siendo como ellos, para nada. Nosotros tenemos que influenciarlos. Y bueno, vamos al tercer punto y es este. El evangelismo relacional exige, ojo con esto, ser sabio y arriesgado. Ser sabio, porque realmente no es fácil. El riesgo es que si no somos sabios, terminamos descarriándonos. Y yo recuerdo cuando me convertí, y fue mi caso personal, no tiene que ser el suyo, pero yo recuerdo que la persona que me discipuló, debido a mi trasfondo, a mi contexto, no me lo dijo directamente, pero yo entendí que sí o sí tenía que aislarme de esas amistades. Por ejemplo, mi trabajo en ese tiempo, de lo cual me avergüenzo, era de viernes a domingo en un club nocturno. Yo era el barman, no el Batman, el barman, el que servía los licores en un club nocturno de mala muerte. Yo no podía seguir allá. Yo me convertí el miércoles 9 de julio y ya el 11 de julio no volví allá. Entendí que tenía que alejarme. De repente mi error fue que me alejé demasiado, porque ya después cuando quise volver a hacer algo, pues a mis amigos los habían matado, tristemente. Pero definitivamente enfoquémonos en este punto, ser sabios y arriesgados. No por ser arriesgados vamos a perder lo que Dios ha hecho en nosotros, pero debemos buscar ese equilibrio, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Jorge Eliezer, yo no sé si usted recuerda algún hecho puntual sobre esto que estamos hablando. Sí, es algo que pasó y me llamó mucho la atención y es muy puntual para este punto. Y es que yo recuerdo muy bien que se acercó un hermano y me dijo eso ya hace algunos años y me dijo, acusando a otro hermano, me dijo, es que yo lo vi con estos ojos que se han de comer la tierra. Él estaba tomando, estaba con algunos amigos, me estaba dando una queja de que un hermano, otro hermano estaba en algún lugar tomando cerveza con otros. Y pues buscamos la oportunidad de confrontarlo con este hermano, porque esa frase yo con estos ojos lo vi. Pues uno dice, estamos casi que seguros que él estaba dando mal testimonio. Y con una nobleza este hombre dijo, de verdad sí, perdónenme, yo estaba ahí sentado con unos amigos que me llamaron, me ofrecieron una cerveza, pero yo no tomé, sino que me pedí una malta, pero ellos me llamaron con la intención de que les hablara del Señor. Y entonces lo que yo estaba haciendo era hablándoles del Señor. Entonces, fijémonos que este hombre se arriesgó. Otro lo vio y lo malinterpretó. Por eso este punto es tan interesante, pastor, porque
nos exige dos cosas: arriesgarnos, pero con mucha sabiduría. No podemos dar pasos alocados. No, me voy para el centro a la 22 a evangelizar. No, cuidado. Hay que ser sabios. Pastor, ¿cómo Jesús manejó situaciones así? Porque él se relacionó con gente, y el texto anterior que leímos, gente pecadora. ¿Él Mm. cómo manejó esta situación? Pues realmente creo que lo hizo así. Él fue sabio y arriesgado. Ejemplo, con la samaritana, una mujer de mala fama, además samaritana, no judía, y solos. Y ahí está arriesgándose, pero yo veo sabiduría en Jesús, porque lo hace a plena luz del día, donde la gente podía ver, no lo hizo a escondidas. De hecho, nadie pudo acusar a Jesús de actos inmorales. Hablándolo humanamente, la muerte de Jesús no fue por ser un borracho, un pecador, no. Fue porque él se declaró hijo de Dios. Porque al ser confrontado por el sumo sacerdote, ¿eres hijo de Dios? Él dijo, sí, yo lo soy. Y pronto volveré en gloria y poder en las nubes. Pero obvio, si recordamos Lucas 7:34, volvamos a leer, dice, vino el Hijo del Hombre, hablando Jesús, comparando su ministerio con el de Juan el Bautista, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. A él lo tildaron de borracho, pero él nunca se embriagó. A él lo tildaron de muchas cosas, pero jamás, jamás, porque como dice el apóstol Pablo, él se hizo pecado por nosotros, pero nunca pecó. Asumió la naturaleza humana, esta naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo recuerdo que cuando empecé la vida cristiana, y tengo que reconocerlo, fue un factor por el cual mi familia se tardó tanto en llegar a los caminos del Señor. Porque yo honestamente era un legalista de miedo. Y aún empecé siendo pastor y me mantenía en una especie de legalismo donde yo no iba a reuniones con mi familia, navidades con ellos, ni loco. Es gente inconversa, que toma, que hace cosas. Y lo que yo me di cuenta es que no, nunca logré nada con eso. Algunos familiares míos se casaban por la iglesia católica y me invitaban a mí. Yo decía, ¿yo qué voy a ir por allá a rendirle culto a los demonios? Y cosas así por el estilo. Cuando Dios empezó a tratar conmigo, pues yo empecé a cambiar. Y recuerdo que un día hasta Jorge me acompañó. Se murió mi madrina de bautismo y el funeral lo hicieron aquí cerca en Silvania y yo fui. Y yo entré a la parroquia católica y yo estuve allí. No participé en su rito, pero estuve ahí acompañándoles. De ahí en adelante he procurado acompañar a mi familia en algunas de esas actividades para poder ganarme el derecho de compartirles el Evangelio. De hecho, el Señor Jesús asistía a fiestas, llamémoslo así, mundanas, pero nunca se hizo mundano. Jamás. Recordemos cuando Mateo se convierte. Probablemente Jesús le dice, Mateo, vamos a ir a una fiesta. Y probablemente Mateo dice, no, es que a mí no me dan la bienvenida en esas fiestas. Jesús le dijo, no, es que la fiesta la vas a pagar tú. Tú eres el que vas a patrocinar esta fiesta. Esto está en Lucas 5, 27 y 30. Dice, después de estas cosas, salió, hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, el mismo Mateo, sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y Leví o Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos
y de otros que estaban a la mesa con ellos. 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cómo así? Ustedes no es que son diferentes, dicen hoy en día. ¿Qué hacen allí con esa gente de mala fama? ¿Qué hacen? Pero sabemos por el texto bíblico que el propósito de Jesús con sus discípulos pues no era mundanalizarse, era ganar a Mateo, quien luego terminó escribiendo un evangelio y siendo uno de los 12. Mire el versículo 31, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, les contestó Jesús. Y así como dicen los jóvenes, con esa respuesta a la crítica de que Jesús compartía con ellos, Jesús los dejó sanos, porque realmente a eso es a lo que nos llamó el Señor. La iglesia es un hospital, es donde la gente necesita sanarse, arreglarse, y tenemos que arriesgarnos. Tenemos que correr el riesgo con sabiduría, pero realmente tendremos que arriesgarnos. Probablemente habrá gente que nos va a juzgar y nos va a criticar, pero no importa, no importa. Jorge, sé que algún día, o algún día no, por muchos años trabajaste en el periódico El Tiempo. ¿Cómo manejabas esto de las fiestas de fin de año? La verdad, verdad. De verdad, verdad. Es que usted ahorita en esa ida a Silvania también me hizo recordar que al principio en esas fiestas de fin de años, fueron más de 20 años, yo al principio también fui muy reacio. Es que ¿por qué nos metieron esto de que lejos de ellos, apartados de ellos, no los toque, no los salude? No. Y yo al principio tuve esa misma situación de no voy porque en medio de esa falsa santidad uno decía, yo no me quiero contaminar, yo no me quiero mundanalizar. Pero ya con el tiempo uno viene entendiendo, gracias al Espíritu Santo, y fui cambiando de esa necesidad de asistir para poder compartir. Y muchas veces se me dio la oportunidad de compartirles a ellos de la palabra del Señor. Si no hubiera ido, no se hubiera presentado esa oportunidad. Y claro que hay el riesgo de que nos critiquen. Muy posiblemente esta enseñanza algunos todavía no la han podido asimilar, que como así que tenemos que relacionarnos y nos puedan estar criticando, pero eh, tendríamos que aceptar esas críticas, pero a Jesús lo criticaron de la misma manera. Entonces al principio uno se fanatizó mucho, pero después fuimos aflojando y entendiendo de la necesidad de relacionarlo. Pero sigamos, también debemos arriesgar recursos. Y esto le va a sonar un poquito a algunos, pero invierta en esas amistades. Yo me acuerdo algo de los padres espirituales donde nos enseñan que debemos de tener eventos de cuidado, que invitarlos a unas onces, a un almuerzo. De pronto no le vamos a hablar de primera, pero es muy posiblemente que ellos van a preguntar, pero invierte en música, regale buenos CDs como los de la Gran Comisión, invierta. Esos son regalos bonitos, detalles, y todo debe llevar esa intención de hablarles del Señor. Mire, pastor, esto, una hermana viene y me dice, pastor, ¿usted no tiene una Biblia que necesito para regalarle a un inconverso? Que lo estoy evangelizando. Y entonces le digo, no, no hay, pero usted puede comprarle una. Y miro que me contestó, no, esa plática se puede perder.
Nunca se va a perder una inversión en un amigo cuando tenemos la intención de ganarlo para el Señor. Esos son de los tesoros que debemos invertir allá en el cielo. Ese es el tesoro que Jesús decía. Miren, uno debe de acercarse a los no creyentes de acuerdo a nuestras posibilidades, nuestra personalidad y gustos. Si a usted le gusta el ciclismo, busque sus grupos. Si a usted le gusta el fútbol, vaya. Si a usted le gusta el cine, invítelos. Si a usted le gusta la comida, invítelos. Anoche aquí, en el apartamento, tuvimos una pareja que muy alejado, no tenían mucho que ver con la iglesia, y ellos pensaron que los íbamos a coger a bibliazos. Les ofrecimos unas muy buenas onces, y mire, pastor, sin nosotros tomar la iniciativa, ellos comenzaron a preguntar, es que nosotros no vivimos así, necesitamos casarnos, no debemos de casar, ¿qué hacemos? Y se nos abrió una gran puerta por una invitación, una inversión. Debemos también tener actos de cuidado. Arriésguese a hacer una visita a un inconverso. Mire, Jesús lo hizo. Leamos Lucas 19 del 1 al 7 rápidamente. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa, te voy a visitar. Esa es, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar muy contento y recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Lección, no dejemos solos a los creyentes cuando están en crisis. Son grandes oportunidades para la fórmula estrecha cercanía. Arriesguese a hacer una visita, hermano. Nunca diga que está ocupado. Nunca lo diga. Si alguien lo requiere, por favor, visítelos. Y si alguien va a su casa, qué gran oportunidad. Recordemos a Nicodemo que buscó a Jesús de noche. Asumir riesgos es una aventura muy bonita en la evangelización. Pero, pastor, la sabiduría es vital, como le dice este punto. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento que tenemos. Pero yo creo que cada uno de nosotros que se conoce y sabe cuál es su fortaleza, pues debe actuar de acuerdo a esa personalidad que Dios le ha dado. Porque para eso Dios nos creó diferentes para que podamos alcanzar a un cierto grupo diferente de personas. Hay personas que Jorge fácilmente puede evangelizar, que probablemente yo no lo puedo hacer por mi personalidad. Veamos algunos discípulos de Jesús. Pedro. Pedro era directo, confrontativo. Uno lo ve allí en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu, se pone de pie, predica, y la gente, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Directo. Pablo. Pablo era un experto en argumentar, en razonar. Era un intelectual. Y muchas personas, pues, llegan al Evangelio cuando uno les explica. Otras, como Pedro, cuando se les confronta. Recordemos a ese ciego de nacimiento de Juan 9, que Jesús lo sana, termina convirtiéndose, siendo discípulo de Cristo. Los religiosos le dicen, oye, ese hombre que te sanó es pecador. Y él dice, si es pecador o no, yo no lo sé. Pero algo sé, era ciego y ahora veo, es decir, tengo una experiencia. Y cuando yo leo Juan capítulo 9, recuerdo mis primeros días de convertido.
La gente me argumentaba y yo le decía, mire, si eso es verdad o no, porque a veces mis propios amigos, mi familia me decía, eso es una secta, eso es una locura, usted no va a durar en esa iglesia tiempo. Y yo decía, si eso es verdad o no, yo no sé, pero Dios me cambió. Ese día yo hice una oración y el Señor me transformó. ¿Qué decir de la mujer samaritana? Jesús le revela toda su vida por medio de la palabra de ciencia, le muestra todo lo que ella ha hecho. Ella se convierte y de una va sin perder tiempo a evangelizar, a decirle a los demás, mire, encontré al Mesías. Personas como Dorcas o Tabita, que la Biblia llama, que era una persona que servía. Y hay gente que a través del servicio pues puede evangelizar. Tenemos que arriesgarnos. Yo no sé cuál sea su estilo, su fortaleza, pero arriésguese. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Arriésguese. Yo podría ir a hablar con su familia, pero a mí no me conocen. A usted lo conocen. Yo podría ir a hablar con su gente de la empresa, pero a mí no me conocen, a usted lo conocen. El testimonio que más vale allá es el suyo. Así que sea sabio y arriésguese. Jorge, ya son las 8, tenemos que ir aterrizando este mensaje. Sí, el tiempo se va y la enseñanza está muy preciosa porque al solo prepararla uno aprende mucho. Pero bueno, esta fórmula S, estrecha cercanía, no será posible si no aplicamos la primera, AP, alta potencia, llenos del Espíritu Santo. Solo así podemos llegar a ser cristianos contagiosos de alto impacto. Pero pastor, ¿cómo podemos poner en práctica este mensaje? Que no se nos quede la información, sino haya una acción. Bueno, yo creo que es bueno recordar el lema de un padre espiritual que dice, con Jesucristo como absoluto Señor de mi vida, yo me comprometo a orar, ganar y nutrir por lo menos 2 personas en un año. Y creo que la tarea sería que en esta semana identifique por lo menos 3 personas, 3 familiares, compañeros de trabajo, amigos, que en oración el Espíritu le muestre, que el Espíritu le coloque como esa carga. 3 personas que usted dice, bueno, de aquí hasta que termine mayo, por decirlo así, me voy a acercar de manera intencional. Obvio, voy a orar por esa persona para que Dios prepare el corazón, pero intencionalmente voy a preparar un almuerzo, unas onces, o voy a jugar fútbol con él, o voy a invitarlo a ver la película de Mario Bros, o voy a hacer algo especial, o le voy a regalar un libro, no sé, pero identifique por lo menos 3 personas a las cuales usted se va a acercar de manera intencional. Recuerde, recuerde que debemos ser auténticos, compasivos y sacrificados. Tenemos que hacerlo. Mostremos el amor de Dios con nuestras acciones, con la manera en que vivimos. Sea un buen compañero de trabajo, sea un buen vecino, un buen familiar, sea buena gente, sea chévere, no sea amargado. Recuerde que para poder conquistar a este mundo para Cristo, tenemos que ser amigos de ellos. No hay otra forma. Nos relacionamos con la gente para poder presentarles a Dios. Y quiero, antes de que Jorge Eliezer ore, compartir esta frase de cierre. Grábela, anótela en el corazón y aplíquela. Escucha. Construir relaciones significativas hará que Dios transforme vidas. Te la repito. Construir relaciones significativas
hará que Dios transforme vidas. Es la única forma. Recuerda que tal vez Dios usó a alguien que se acercó a ti y por medio de una relación significativa, hoy tu vida ha sido transformada. Así que ánimo, déjate usar por Dios. Vamos a practicar este evangelismo relacional. Jorge Eliezer, cerremos en oración. Amén. Construir relaciones significativas hará que Dios transforme vidas. Son muchas las vidas que están en su alrededor. El evangelismo relacional es de alto impacto. Oremos. Señor, gracias por esta enseñanza y bendigo a los más de 104 que se han conectado a través de YouTube y los que están en Facebook, para que este mensaje, esta enseñanza les haya aclarado dudas y sean motivados a relacionarse con personas que no conocen de ti, con el único propósito de que conozcan la verdad. Danos valor, quita de nosotros la pena, el temor, y llénanos de tu Espíritu Santo para hacer la tarea, ganar a otros a través de las relaciones significativas. Bendigo a la gran comisión, Señor, nuestra iglesia, que podamos, Señor, hacer honor a nuestro nombre y salgamos, vayamos, relacionémonos con el compañero de trabajo, el amigo de la universidad, el vecino, y podamos decirle las buenas nuevas. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gracias, Jorge pastor. Eliezer. Y bueno, que Dios use tu vida y use la iglesia linda en la Capilla Boyacá para poder transformar muchas vidas. Saludos a Miriam y saludos a los hermanos de la capilla. Muchas gracias, mi paz. Bendiciones también y buen fin de semana.